Señor Jesús, te damos gracias una vez más, Señor, porque permites que compartamos tu preciosa palabra. Te suplicamos que en esta hora, Señor, hasta donde llegue, Señor, el consejo por medio de tu palabra, que tu Espíritu Santo lo lleve, Señor, lo siembre en los corazones, en la mente de tu pueblo, Señor, y de aquellos que han de escucharla para la salvación de sus vidas, de sus almas, Señor. Yo te agradezco por este hermoso y honroso privilegio que nos da, Señor, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, Señor. Amén, amén y amén. Quiero bendecirte una vez más, amado hermano, porque nos estás, te estás sintonizando acá con nosotros. Yo te invito para que en esta hora que estamos acá y que podamos compartir juntos, de alguna manera el Espíritu Santo pueda llegar hasta donde tú estás y que podamos nosotros aprender algo nuevo. Yo quisiera hacer un pequeño resumen de lo que platicamos el día de ayer. Y hemos estado hablando acerca de cómo poder nosotros como hijos de Dios levantar un olor agradable, un olor fragante al Señor. Y entendimos o les explicábamos que para poder dar un buen olor se necesita estar limpio. Y claro que tiene que ser a través de una limpieza espiritual, es lo que siempre te he enseñado, te he dicho que debemos de buscar la limpieza espiritual. Lo que tenemos que nosotros preguntarnos es qué es lo que a nosotros nos limpia. Y veíamos algunas cosas, no lo voy a repetir todo en detalle porque esto ya lo vimos en los temas anteriores, pero sí quiero decirte que la sangre de Cristo nos limpia, la palabra que escuchas te puede limpiar, la palabra que practicas te puede limpiar, la administración te puede limpiar. Y en 1 Juan 3:3, la esperanza que nosotros tenemos de que Cristo viene hace que nos mantengamos nosotros y que nos purifiquemos a nosotros mismos con el auxilio del Espíritu Santo. Así es de que esas cosas son las que nos limpian. Pero ¿qué puede provocar un buen olor en nosotros? ¿Qué puede provocar un buen olor en nosotros? Y veíamos que, o en lo que estuvimos viendo, es que nuestras vestiduras olorosas, nuestro ropaje, es decir, nuestra vestimenta, es decir, nosotros, cómo mantenemos limpieza en nuestras vestiduras. Y aquí nosotros entendimos que la vestidura es figura de la cobertura. Entonces quiere decir de que si nosotros reconocemos cobertura, ese es un tipo de vestimenta que levanta un olor agradable delante del Señor, lo que provoca que se desprenda bendición sobre nosotros. También vimos que la otra cosa que puede provocar que nosotros demos un buen olor es perdonar y buscar el perdón con los demás. Y esto trae como beneficio el poder estar descansando, el poder tener paz, el poder descansar delante del Señor, ¿verdad? Entonces, con el entendido de que nosotros tenemos que buscar estar a cuentas con Dios para ser emblanquecidos. Debemos de aprender a confesar para que venga sanidad sobre nosotros. También debemos de aprender a no esconder nada para que podamos prosperar y a perdonar para que Dios nos perdone. ¿Qué otra cosa aprendimos ayer que puede provocar en nosotros el levantar un aroma agradable delante del Señor? Y es el sacrificio personal. Aquí quiero que entendamos bien esto porque dice la Biblia que nosotros tenemos que ofrecernos como un sacrificio. ¿Verdad? En Efesios 5:2 dice, conducidos con amor lo mismo que Cristo nos amó y se entregó a sí mismo, dice, para ser sacrificado por nosotros como ofrenda y sacrificio de olor agradable delante de Dios. Entonces es un sacrificio personal. Tú sabes qué es lo que tienes que dejar. ¿Qué es lo que tienes que pedirle al Señor que te cambie? Y nos lleva al ejemplo, es Romanos capítulo 12, verso 1, dice, presentad vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, dice, agradable a Dios, porque es vuestro culto racional. Entonces, estas cosas hemos aprendido y quiero ir avanzando un poquito más porque quiero terminar. Claro, este tema es bien extenso,
Pero creo que he tratado de abarcar en lo general algunos aspectos bien importantes para que como hijos de Dios podamos levantar un olor grato delante del Señor. Ahora quisiera que me acompañaras a 2 Corintios 2:14 y dice: mas gracias a Dios que siempre nos conduce en una procesión triunfal. Te estoy leyendo la versión traducción del Nuevo Mundo. Mas gracias a Dios que siempre nos conduce en una procesión triunfal en compañía con el Cristo y hace que el olor del conocimiento, mira qué impresionante, de Él. O sea que no cualquier conocimiento, el olor del conocimiento de Él sea perceptible en todo lugar, dice. ¿Por qué? Por medio de nosotros. ¡Ah, qué impresionante! Entonces quiere decir, algo que a nosotros nos hace desprender un olor agradable es tener conocimiento del Señor, conocimiento del Rey de Reyes y del Señor de Señores. Es decir, conocer al Señor Jesús, no solo como nuestro Salvador, como nuestro proveedor, sino que conocerlo a Él, para que lo podamos amar a Él. Mira, el Señor es tan fácil de amar, yo siempre lo he enseñado. Los difíciles de amar somos nosotros, pero el Señor es tan fácil de amar que Él, en la palabra nosotros podemos encontrar qué cosas a Él le agradan, qué cosas no le agradan al Señor, qué es lo que Él busca de nosotros, qué es lo que Él quiere que hagamos, etc. Entonces nosotros podemos ver acá, entonces se necesita tener el olor del conocimiento del Señor. Esto es bien interesante porque ¿cuánto conocemos del Señor? Ahora, los cristianos regularmente decimos, Él ya conoció al Señor, pero nos referimos a que ya le recibió en su corazón para que tuviera salvación de su alma. Y qué hermoso es conocer al Señor como nuestro Salvador. Pero ese conocimiento, debemos de aprender a conocer al Señor más. ¿Y cómo lo vamos a conocer más? Solamente teniendo comunión con el Señor. Como a través de la oración, a través de la lectura de la palabra, del estudio de la palabra, de la meditación de la palabra, del compartimiento de la palabra, de memorizar la palabra. Ahora, el conocimiento es bien interesante porque el conocer o el conocimiento es algo que se va adquiriendo con el tiempo. Nadie nace sabiendo nada. La mayoría de seres humanos, cuando venimos aquí a la tierra, venimos con inteligencia. Con la inteligencia aprendemos a entender nuestro entorno, adquirir conocimiento, experiencia. Sin inteligencia no se puede hacer nada. Entonces, lo que el Señor nos da a todos como un regalo es la inteligencia, ¿verdad? Cuando un bebé nace y si le da hambre, llora. Está aprendiendo a conocer, ¿verdad? Es inteligente. Ahora, todo lo demás, el conocimiento, la sabiduría, ¿verdad? El entendimiento, todas esas cosas nosotros tenemos que irlas obteniendo según nosotros queremos aprender de X o Y cosa. En este caso yo me estoy refiriendo a conocer más del Señor. Y el único lugar, el mejor manual que existe para poder conocer al Señor es la palabra de Dios, la Biblia, los 66 libros. En el Antiguo Testamento vemos cómo los profetas hablaron del Señor Jesucristo. Cada profeta tiene un ángulo diferente. Yo prediqué esto hace muchos años, acerca de los ángulos proféticos, donde cada profeta vio de un diferente ángulo una arista, un ángulo del Señor, que cuando nosotros vemos a todos los profetas y los juntamos y lo que habló cada uno del Señor, entonces se hace un solo panorama del Señor Jesucristo. Entonces, porque tal vez alguien dirá, sí, para aprender a Jesús solo veamos el Nuevo Testamento, los 4 evangelios. Y claro, tienes razón, porque ahí está la vida, el ministerio, el funcionar del Señor Jesús cuando estuvo acá en la tierra. Pero también vemos todo lo que se profetizó de Él, todo lo que se habló, lo que iba a ser, quién era Él. Entonces, no podemos olvidar el Antiguo Testamento para hablar del Señor Jesús y ocupar solo el Nuevo Testamento. Tenemos que utilizar los dos, el Antiguo y el Nuevo Testamento. Entonces, ahí vamos a ir adquiriendo conocimiento. Ahora, porque muchos adquieren conocimiento. Lo importante acá es qué hago con el conocimiento que adquirí.
Porque puede ser de que alguien es un arquitecto, ¿verdad? Y aprendió a hacer todas las medidas, planos y todo, pero no está haciendo lo de un arquitecto. Quizás alguien es, no sé, pintor, pero no se está dedicando a lo que él sabe, lo que aprendió, el conocimiento que adquirió. Porque de hecho es una bendición. Claro que también hay muchos, y por eso iba a decir lo que de hecho es una bendición que muchos están haciendo por lo que estudiaron, lo que aprendieron, el conocimiento que adquirieron. Ahora, ¿qué te quiero dar a entender con esto, amado hermano, y que nos estás viendo ahí? Que nosotros no podemos o no debemos no usar el conocimiento que Dios nos ha dado. No lo podemos ocultar porque tarde o temprano el Señor nos va a preguntar qué hiciste con lo que te di o lo que permití que adquirieras durante tu vida. Tal vez alguien dirá, sí, pero ¿de qué me va a servir a mí en la iglesia el conocimiento que adquirí durante el tiempo? No lo sabemos. No lo sabemos. Durante toda mi vida, yo por ejemplo, mi carrera es programador. Yo soy programador de computadoras. Yo sé programar. Yo soy un software designer, lo que le llaman. Y eso lo adquirí yo con el tiempo. Y ahora entiendo que cuando yo quiero, ahora que necesitamos para el ministerio, podemos utilizar ese conocimiento. Podemos usar ese conocimiento. Y de hecho lo hemos usado. He tenido que, mi carrera, mi trabajo siempre estuvo envuelto en lo que es la informática y la computación. Y eso me ha ayudado a mí aquí, ahora en el ministerio. Y yo sé que el conocimiento que tú has adquirido, amado hermano, durante todos tus años, eso te va a servir a ti para que cuando el Señor te dé un privilegio tú puedas ser de éxito, pero que lo puedas usar y presentárselo al Señor. Entonces, aquí quiero que veamos, dice, el olor del conocimiento de Él sea perceptible en todo lugar por medio de nosotros. Quiere decir que el conocimiento, lo que nosotros vayamos aprendiendo del Señor, ese conocimiento lo tenemos que ir trasladando. No nos lo tenemos que quedar acá solamente, sino que cada vez que nosotros vayamos adquiriendo conocimiento del Señor, eso lo vayamos dando a los demás. Es como siempre te he dicho, ser un sembrador de fe. No me refiero solo a lo económico, al dinero, sino que lo que el Señor te dio hoy, lo que el Señor te enseñó hoy, cómo el Señor te bendijo hoy, eso vas y lo compartes tú con alguien más, bendices a alguien más, le enseñas a alguien más lo que el Señor te dio. Entonces este pasaje es bien impresionante, porque entonces quiere decir que el Señor nos está permitiendo triunfar, dice aquí, nos conduce en un desfile triunfal. ¿Pero para qué? Para que compartamos el conocimiento del Señor a los demás, a todos, y que sea perceptible en todo lugar. Quiere decir de que donde quiera que tú vayas, si estás en tu escuela, en tu trabajo, en la calle, no sé, en el supermercado, en la cancha de básquetbol o en la cancha de fútbol, no sé, donde estés o donde vayas, en el parque, que el conocimiento de Jesús en tu vida sea perceptible a los demás y que no tus actos demuestren que no le conoces. Es que esto entonces nos habla aquí a nosotros también de que cuando nosotros entendemos que hemos conocido al Señor como nuestro Salvador, pero que estamos adquiriendo conocimiento de Él a través de la palabra, a través de la comunión con Él, todos los demás tienen que saber que somos cristianos. No podemos conducirnos como aquellos que no conocen del Señor. No podemos tener las mismas actitudes de aquellos que no conocen del Señor. No podemos tener las mismas situaciones que aquellos que no conocen al Señor. Porque entonces no estamos nosotros haciendo lo que debemos de hacer. Ahora bien, ¿por qué me estoy deteniendo mucho en esto? Porque muchos dirán, sí, yo conozco del Señor, pero te conduces como que si le conocieras, actúas, respondes en el momento de una crisis, en el momento de alguna situación, actúas como que si de verdad conocieras al Señor, estuvieras confiando en Él. En los momentos adversos es cuando más debemos nosotros de manifestar el conocimiento que tenemos del Señor. No porque vamos a recitar la palabra, no, sino porque la palabra que escuchamos, la palabra que leímos, que aprendimos, que memorizamos, en ese momento se va a hacer vida en nosotros.
Y aunque el enemigo quiera decir, te voy a destruir, a nosotros nos viene la palabra y dice, no, yo estoy contigo donde quiera que vayas. Y entonces así el Señor nos va ayudando en ese conocimiento del Señor. Ahora, quiero avanzar un poco más porque dice que es olor de conocimiento. Esta palabra en el griego se dice osme, olor, se dice osme. Y esta palabra pues significa dos cosas. La primera es fragancia y la segunda es perfume. Ya hablamos, ¿verdad? La vez pasada acerca de más o menos de esto, pero quiero repetirlo un poquito porque entonces lo que está haciendo es que es una identidad, está identificando, es una fragancia. Quiere decir de que todos los cristianos, todos los que conocemos al Señor, tenemos que dar esta misma fragancia. Nos identificamos con esta fragancia. Y le voy a poner un ejemplo bien sencillo. Por ejemplo, cuando arrestaron al Señor Jesús, dice la Biblia que había un discípulo que estaba de incógnito ahí entre el lugar donde tenían al Señor y también estaba el apóstol Pedro, ¿verdad? Y cuando el apóstol Pedro estaba hablando, alguien lo identificó y le dijo, oh, tú andabas con Jesús, tú te pareces a ellos, le dijo. No, yo no. Le volvieron a decir, pero si hasta hablas igual que ellos. Lo que yo quiero no es recalcar o resaltar la negativa de Pedro, sino que lo que yo quiero enfatizar acá es que el Señor Jesús, que el apóstol Pedro tenía esa fragancia que el Señor Jesús andaba, porque decía, no te pareces, es igual a Él. Mira, hablas como Él, caminas como Él, pero tú eres como Él. Entonces quiere decir de que nosotros debemos de identificarnos, ¿ok? Eso ya lo expliqué. Pero aquí la palabra conocimiento es gnosis. Y esta palabra gracias, amor. Eso no te lo reveló ni carne ni sangre. Gracias, amor. Que Dios te bendiga. La palabra conocimiento se dice gnosis. Y esta palabrita significa sabiamente. Mira, actuar sabiamente. Aquí, Proverbios 1:7 dice que el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Entonces, cuando nosotros vamos adquiriendo el conocimiento verdadero, entonces, dice sabiamente, empezamos a actuar con sabiduría. La sabiduría. Pero antes de la sabiduría viene el temor de Jehová. Porque con el temor de Jehová los hombres se apartan del mal. Dice el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. El temor de Jehová nos hace actuar con sabiduría. Entonces quiere decir que es bien importante adquirir el temor de Jehová. ¿Cómo se adquiere el temor de Jehová? Es que esa es la pregunta, ¿cómo adquirimos el temor de Jehová? El temor de Jehová, entonces lo tienes que pedir al Señor. Si tú verdaderamente conoces al Señor, dentro de ti has aprendido a tener temor de Jehová. No a Jehová, que es diferente, sino el temor de Jehová. Que este temor es un temor reverente, es un temor a fallarle, un temor a ofender al Señor con nuestros actos, con nuestros pensamientos, con nuestros sentimientos. ¿Qué otra cosa significa gnosis? Este está interesante porque es buscar saber. Mira, a mí me llama la atención porque los significados a nosotros nos dan una belleza preciosa para poder entender lo que realmente el pasaje nos quiere decir. Entonces, porque ahí dice que nosotros vamos a dar a conocer el temor de Jehová. Ahora dice buscar saber. Esto me habla a mí que es rendir la voluntad, ¿verdad? Porque si yo quiero buscar saber más del Señor, ¿cómo lo voy a hacer? Voy, toco la puerta, voy, investigo, voy y leo, escudriño la palabra del Señor. La Biblia dice en Jeremías 33:3, dice, clama a mí y yo te responderé y te revelaré, te enseñaré cosas ocultas y grandes y ocultas. Ahora, entonces quiere decir que buscar saber, eso me lleva a mí a revelación. A clamar. Pero ¿cómo viene la revelación? A través del clamor. Entonces notemos acá bien precioso porque vemos aquí, para actuar con sabiduría se necesita el temor de Jehová. Pero para buscar saber se necesita clamar. Es decir, para que venga la revelación tenemos nosotros que pedírselo al Señor.
La otra cosa que significa gnosis es búsqueda. La Biblia dice, hay un pasaje bien famoso, ¿verdad? Que dice, el que busca encuentra, ¿verdad? El que toca se le abre y el que pide se le da. Entonces, ¿qué es lo que nos llama esta palabra búsqueda? Es un accionar, ¿verdad? Es algo, es estar en movimiento, no quedarnos ahí detenidos. Entonces, vemos, sabiamente es con el temor de Jehová. Buscar saber es a través del clamor. Y la búsqueda es una acción. Es decir, que debemos de ir más allá. Voy a ponerte un ejemplo. Cuando el Señor Jesús estaba en su ministerio, le dijo a los discípulos, está escrito que si te piden que lleves, que te pidan que le lleves una milla, pero tú no le lleves una milla, sino que llévale 2 millas. Eso causó un choque entre el pensamiento de todos, ¿verdad? Pero ¿qué era lo que estaba en realidad haciendo el Señor? ¿Qué era lo que en esta búsqueda de Él? ¿Qué era lo que les estaba enseñando? A ir más allá. Hacer más allá, por eso es que el dicho es, haz la milla extra, haz la milla extra. Si te dicen, el Señor te dice, haz esto, tú haz más de lo que el Señor te está pidiendo. Porque incluso la Biblia dice que si nosotros hacemos lo que Dios nos dice, somos siervos inútiles. Imagínate si no hacemos lo que el Señor nos dice que hagamos. Entonces en esta búsqueda se refiere a ir más allá, a hacer más allá. O sea que nos habla a no conformarnos, no ser conformistas, sino que ir más allá. Ok, investigación. Esta palabra me gustó porque ya vemos 4 palabras. Sabiamente, voy a recapitular. Sabiamente es con el temor de Jehová. Buscar saber es a través del clamor. La búsqueda, la búsqueda acá, esto me habla a mí del rendir la voluntad, ¿verdad? Y también de ir más allá. La búsqueda es ir más allá. Yo rindo mi voluntad para ir más allá. Ahora, la investigación. Esto es algo más profundo. Por eso es de que había una tribu en Israel que se llamaba la tribu de Isaacar, que eran expertos, dice, en conocer los tiempos. Estos de esta tribu investigaban, buscaban, leían, escribían. Estaban atentos. Entonces, ¿qué la investigación a qué nos lleva? A estudiar la palabra. Si tú y yo no dedicamos un tiempo a la investigación de la palabra, es que investigación se ve bien elevado, ¿verdad? Vaya a estudiar la palabra de Dios. Amén. Que tú te sientes, agarres tu Biblia, tu cuaderno, o tu computadora, no sé, o tu teléfono, y tú vengas y empieces a leer y a estudiar un pasaje, y lo que no entiendas lo anotas, buscas el hebreo o el griego, en un diccionario vas y ves los textos cruzados o los textos paralelos. Eso es investigar un verso, eso es investigar la palabra de Dios. ¿Para qué? Te va a servir a ti que la estás estudiando, y después tú puedes venir y enseñárselo a otros, lo que tú aprendiste, lo que el Señor te habló a través de la palabra. Es que lo hermoso, mire, lo hermoso de leer la palabra de Dios, y quiero que me prestes atención en lo que te voy a decir, lo hermoso de leer la palabra de Dios, que es, la Biblia es el único libro que está vivo, porque cada vez que nosotros abrimos la palabra, nos habla de una u otra forma. Entonces es el único libro que está vivo. Número 2, la Biblia es el único libro donde el autor está enamorado del lector. Qué impresionante. El Señor te ama, el Señor te ama, el Señor te ama. Y te lo demuestra. Señor. Y te hace sentir su amor cada vez que tú estás leyendo la Biblia. Entonces, el autor está enamorado del lector. Oh, qué hermoso es el Señor. Eso nos debe de motivar a nosotros a investigar la palabra del Señor. Mira, tan hermoso que es que cuando tú estás leyendo, estás estudiando y el Señor te habla a ti. Por eso que te digo que Dios te habla por medio de la palabra, y sabes que la Biblia, que la palabra está viva. Y entiendes un pasaje o se te revela algo de un pasaje y dices, Señor, esto nunca lo había visto, qué hermoso. Lo aprendiste y después lo enseñas, se lo das a otros para que sea de bendición. Y por último, la ciencia. La ciencia, pues
dice el apóstol Pablo, hablaba de la mal conocida o mal sabida ciencia, ¿verdad? Porque realmente no podemos aplicar ciencia natural a la palabra, pero tal vez déjame que lo vea de esta manera, una ciencia espiritual de la palabra de Dios. ¿A qué me refiero con esto? Que la ciencia es como la aplicación de los conocimientos, ¿verdad? En un modo natural, los científicos estudian, investigan, hacen hipótesis y después hacen un ensayo y declaran como cierta una hipótesis o no. ¿Pero qué hicieron? La pusieron en práctica. Entonces, apliquémoslo nosotros también. Claro que no es poner en duda la palabra, sino que decir, bueno, si el Señor dice que Él te va a ayudar y te va a sacar y te va a librar de todos tus temores, yo agarro esa palabra, la creo en mi corazón, la ministro a mi vida y la vivo. Entonces, a eso es lo que me refiero yo, aplicar entonces el conocimiento. Entonces, la ciencia aquí sería como aplicar todo lo que hemos recibido del Señor. Entonces, vimos 5 cosas que significa la palabra gnosis. Sabiamente, que es a través del viene a través del temor de Jehová. Buscar saber, que es a través del clamor, ¿verdad? Para que el Señor nos revele. La búsqueda, que es ir más allá, es ir más allá de lo que el Señor nos pide. La investigación es el estudio de la palabra, y la ciencia es la aplicación de todas estas 4 cosas que les he hablado. Entonces, esto, mire, si hacemos esto continuamente, en realidad lo que nosotros vamos a hacer es que se nos va a ir impregnando un olor agradable, y este olor agradable va a llegar hasta la presencia del Señor. ¿Por qué? Porque amamos su palabra, amamos conocer al Señor, amamos su presencia, amamos el que nos hable, amamos el que nos visite, el que poder congregarnos con los santos, porque ahí dice la Biblia que donde hay 2 o 3, ahí en medio está el Señor. Entonces, ese tipo de conocimiento es el que a nosotros nos va a fortalecer en cualquier momento y nos va a sostener en cualquier circunstancia. Amén. Y aunque nadie me diga amén, ¿verdad? Ni aquí ni allá, como que están dormidos hoy, ¿verdad? Despiértenlos ahí. Así ya después ya no vale, ¿verdad? Mire, hablando del conocimiento, a Juan capítulo 17 y verso 3, mire, hablando del conocimiento, dice, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti. ¿A quién? Al Señor, lo que hemos estado hablando. El conocimiento del Señor es vida eterna. El único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Eso es vida eterna, el conocimiento de Él. ¿Qué otra cosa? 2 Corintios 2:14, en la palabra de Dios para todos, dice, demos gracias a Dios, quien por medio de Cristo nos lleva siempre en su desfile triunfal. A través de nosotros, dice, esparce por todas partes el conocimiento acerca de Él, como si fuera una suave fragancia. Es el mismo verso que leíamos, solo que en la versión Palabra de Dios para Todos. Pero notemos acá que dice que por medio de nosotros es de que va a venir el conocimiento a otro lugar. ¿Qué otro lugar? Dice la Escritura que la iglesia va a llevar, dice, la multiforme sabiduría de Dios hacia las regiones celestiales, a las regiones celestes. Quiere decir de que no se va a quedar solo aquí a nivel tierra, sino que de la tierra, de aquí de la tierra, los salvos, los arrebatados, todavía vamos a llevar nosotros el conocimiento hacia el cosmos. Hacia qué lugares no lo sé, pero si dice la Biblia que lo vamos a hacer, es porque hay lugares donde se necesita llevar ese conocimiento. Aleluya, qué interesante. Oseas capítulo 4 y verso 6 es un verso inconfundible. Se los voy a leer en la versión, la palabra hispana. Dice, mi pueblo perece por falta de conocimiento. Me voy a detener aquí porque este verso es bien profundo. Mi pueblo perece por falta de conocimiento. Mucho pueblo de Dios, porque no tiene conocimiento del Señor, no tiene conocimiento de la palabra, es engañado, es atrapado por el enemigo. Y entonces llega a tal punto que es esclavizado y no hace nada. Se detiene en su marcha. ¿Por qué? Porque le falta conocimiento. Lo peor que puede hacer un hijo de Dios es decir, yo ya lo sé todo, a mí no hay quien me enseñe. Pobre, no sabe nada. Porque en el Señor uno nunca deja de aprender. Constantemente estamos aprendiendo. Lo que yo aprendí, hermano, desde que tengo 16 años de estar en el Señor,
lo que aprendí ahí me ha servido, pero he aprendido y he entendido, he conocido muchas más cosas. Y sé que voy a seguir conociendo muchas más. Siempre, siempre vamos a conocer más y más y más del Señor. Entonces, amado hermano, pueblo del Señor que me ves, no dejes de aprender del Señor. Nunca digas, ¿qué voy a aprender de ese hermano? ¿Qué voy a aprender de esa hermana? No. Porque la Biblia dice que el Señor Jesús le dijo, dejen que los niños vengan a mí, porque de los que son como ellos es el reino de los cielos. Quiere decir que les estaba diciendo, aprendan de los niños. Vaya, le voy a poner otro ejemplo. La Escritura dice, aprended de las hormigas, dice. Un animal un insecto tan chiquitito, tan insignificante. Aprended de los conejos, dice también. Bueno, ¿por qué dice que aprendamos de las hormigas? Porque ellas durante el verano dice que recogen y en el invierno no pasan ninguna necesidad. Aprended de los conejos, dice que son animales no fuertes, dice, pero que van y hacen sus nidos debajo de la roca, aleluya. Ahí están protegidos en la roca. Entonces quiere decir de que la naturaleza misma nos puede enseñar, podemos aprender de ellos. Entonces no pretendamos que como seres humanos o cristianos o hijos de Dios no podemos aprender de alguien que según nosotros no está en nuestro nivel. No nos confundamos. Todos podemos aprender de todos. Ahora, por eso dice, mi pueblo perece por falta de conocimiento. Y ahora, si hay algo aún peor que no tener conocimiento, es rechazar el conocimiento, que era lo que te estaba explicando. Cuando hay alguien que rechaza el conocimiento, que dice, no, yo ya sé, esto no es cierto, pero no tiene conocimiento. Cuando se rechaza ese conocimiento, hay un problema serio. Y aquí está. Y como tú rechazaste el conocimiento, yo te rechazaré a ti de mi sacerdocio. Por haber olvidado la ley de tu Dios, también yo me olvidaré de tus hijos. Qué severo el Señor. Entonces, amado hermano, siervo con siervo, servidor del Señor, tú que tienes un privilegio, nunca deseches el conocimiento. Nunca deseches lo que tu cobertura, lo que tu autoridad te puede decir. Nunca lo deseches. Porque hay un castigo severo. Es que qué feo se oye, ¿verdad? Hay que una reprimenda severa, ¿verdad? Cuando se rechaza el conocimiento. Debemos de tener la suficiente humildad para aprender de los demás. Mira, tú quieres saber si hay alguien que es humilde. Te presta atención cuando tú le estás diciendo algo. Pero cuando hay un orgulloso, no te presta atención, ni te escucha, ni nada. Entonces, ahí tú puedes ver que no tiene conocimiento y que también no hay humildad en él. Pero bueno, entonces ya te dije cómo poder identificar a alguien, ¿verdad?, que no tiene conocimiento. Ahora, hay otro pasaje bien interesante en Isaías capítulo 5 y verso 13 que dice, por tanto, mi pueblo fue llevado cautivo porque no tuvo conocimiento, y su gloria pereció de hambre, y su multitud se secó de sed. En el pasaje de Oseas vemos que hay una muerte. Se muere cuando una persona no tiene conocimiento. Puede llevarlo hasta una muerte, no solo espiritual, sino una muerte literal. Aquí también, Isaías 5:13 dice, mi pueblo fue llevado cautivo. Es decir, mi pueblo puede ser aprisionado, esclavizado, porque no tiene conocimiento. Miren, no hay nada peor que un orgulloso que rechace el conocimiento y que diga, no, eso no es cierto, eso no es verdad. Porque, y siendo verdad en la palabra de Dios. Claro, hay muchas cosas que uno puede entender, ¿verdad?, que no son verdad, y es fácil identificarlos en la palabra de Dios. Pero hay otras cosas que muchos rechazan porque no tienen conocimiento, aunque esté escrito en la palabra de Dios. Y eso es rechazarlo. Y eso es tremendo, porque dice que entonces el pueblo es llevado esclavizado. Se esclaviza, se encadena el pueblo que rechaza el conocimiento, que no tiene conocimiento. Y dice, pasan hambre espiritual o literal y se secan espiritualmente o literalmente.
Hay vidas que se secan por completo porque rechazaron el conocimiento que el Espíritu Santo les quería sembrar. ¿Cómo? Por medio de sus pastores, de los ministros, por medio de alguien que está enseñando. Es que ahora es bien interesante o bien importante que tengamos cuidado de quién escuchamos. Yo lo he dicho, tengamos cuidado porque las ovejas comen por las orejas. Y pueden estar escuchando X, Y, Z, pero tienen doctrinas de error. Y están equivocados. O tienen algunas verdades, pero también mezclan mentiras. Y es que eso es terrible. Porque entonces lo que pasa es de que hay una persona, si hay alguien que va a escuchar y escuchar, nunca se va a sentar, ¿verdad? Nunca va a aprender del todo. ¿Por qué? Porque no está prestando atención a lo que debería de ser la sana doctrina. Y debo decirte que por doctrina nadie se salva, pero sí se puede perder por no entender la doctrina o por rechazar la doctrina, la sana doctrina. Se puede perder, se puede torcer y terminándose, y se puede terminar perdiéndose. Por eso es de que en esta noche yo quiero llevarte a que entendamos que busquemos del conocimiento de Dios. Amén. El conocimiento que nos va a enriquecer espiritualmente del Señor. Sé celoso de la doctrina sana. Cuida la sana doctrina. Por eso es de que el apóstol Pablo le decía a Timoteo, cuida la palabra sembrada dentro de ti. Cuida la sana doctrina. Ahora no puede ser que a estas alturas del partido muchos que caminaban en sana doctrina rechazaron la sana doctrina, demostrando o evidenciando lo que había dentro de sus corazones desde el principio. Recordémonos que aquel que roba la semilla es el malo, dice el maligno, el diablo, que el Señor lo reprenda. Las aves del cielo que lo que hacen es que se roban, se comen la semilla, las reprendemos en el nombre de Jesús. Dice que otro peligro es que en la noche estaba el lugar sembrado bonito y por la noche vino el maligno y sembró la cizaña, una mala semilla. Entonces ese es el peligro. Cuando hay alguien que tiene una buena semilla, o se la comen las aves o el maligno le siembra cizaña. De cualquiera de esas dos formas, si todavía la semilla buena persiste y sigue creciendo, dice que corre el peligro todavía de que parte de la semilla dé a 30, a 60 o a 100. Pero ¿de qué depende el 100%? ¿De qué depende que la semilla dentro de ti, adentro de mí, dé al 100%? Porque la tierra es buena. La semilla, no digamos, es la palabra de Dios. Entonces, ¿de qué depende? Sí, dice que y parte cayó en la buena tierra. ¿De qué depende entonces que dé al 100%? Esta pregunta es bien interesante. Porque tal vez tú dirás, pero ¿por qué él sí puede cambiar y yo no? ¿Por qué yo lo veo a él tan diferente y yo sigo siendo igual? ¿No será que entonces que como semilla nosotros no queremos adaptarnos a los planes de Dios? Si es que ese es el secreto. Dice que Romanos capítulo 8 y verso 28 dice, todas las cosas nos ayudan a bien. A los que conforme a su propósito hemos sido llamados. Hay una versión que dice que Dios hace que todas las cosas operen para bien a aquellos que aman a Dios y han sido llamados con un propósito. Entonces, quiere decir que si nosotros entendemos nuestro llamado, sabemos de quién somos, a quién vamos, entonces nosotros nos vamos a poder adaptar a los planes de Dios. Porque puede ser que en este momento estés pasando bien sin ningún problema y tú digas qué hermosa es la vida, no tengo ningún problema, tengo abundancia, estoy bien con mi familia, en mi trabajo, en la escuela, etcétera. Aún ahí tienes que adaptarte a los planes. Ahí es cuando menos te tienes que olvidar de Dios. Es cuando más gracias le deberías de dar a Dios. Dios te ayudó, te sacó de una situación, busca de Dios. Dios te sanó, busca de Dios. Dios te enseñó algo nuevo, busca de Dios. No esperes a que entonces venga el Señor y te quite lo bueno que tienes para que lo empieces a buscar. Bien. Por el otro lado,
Puede ser de que hay algunos que estén pasando circunstancias difíciles. Pero aún en esa circunstancia difícil, si tú amas a Dios y fuiste llamado con un propósito, Dios va a hacer que las cosas esas operen para bien tuyo, para bienestar tuyo. ¿Para qué? Para que entendamos o para que entiendas por qué las estás atravesando. Entonces, ¿qué es lo que Dios quiere de todos nosotros? Entonces, que nos adaptemos a sus planes. Que nosotros no reneguemos, sino que nos adaptemos a sus planes y que seamos agradecidos con lo que ahora tenemos, incluso con lo que no tenemos. Démosle gracias al Señor, porque a su debido tiempo el Señor te va a dar aún más de lo que tú te puedas imaginar, porque así es el Señor. Cuando el Señor bendice, dice que Él da con una bendición apretada y rebosante. Eso quiere decir que nos va a dar mucho más de lo que nosotros le pedimos a Él. Ok, quiero que vayamos un poquito más adelante, que veamos qué otra cosa nos ayuda a dar un olor fragante. Filipenses capítulo 4 y verso 18. Pues yo ya lo he recibido todo y hasta tengo de sobra, dice. Con lo que me enviaste por medio de Epafrodito, tengo más que suficiente. Lo que me enviaste fue como una ofrenda de incienso perfumado, como un sacrificio de olor agradable a Dios. Aquí se está refiriendo a la economía. Muchos de nosotros usamos nuestra economía para el Señor, pero otro buen grupo no usa su economía para el Señor. Y me refiero a que tal vez no utilizan sus recursos como para bendecir a alguien que está en necesidad, o como para dar una ofrenda en la iglesia, o como para presentar sus diezmos. Quizás algunos lo hacen esporádicamente, ¿verdad? Pero debemos de hacerlo según como el Señor nos lo pide a nosotros. El ofrendar, el diezmar. Y aquí sí estoy hablando de pura economía. Al Hijo de Dios, hay mucho pueblo de Dios que se le puede decir: mire, usted tiene un mal carácter, pero cambie. Mire, hermano, no debería de tener esa actitud. Conságrese un poco más. Y no dicen nada. Pero cuando al pueblo de Dios se le empieza a hablar de su billetera, hermano, ahí es donde empieza a aflorar lo que hay dentro del alma de muchos. Porque, Señor, yo te puedo dar mi corazón, pero no mis finanzas, no lo que llevo, no mi dinero. Ay, 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 qué difícil. Porque, hermano, si nosotros estamos diciendo que vamos a hacer, que somos capaces de darlo todo por el Señor, y lo económico, que es lo más sencillo, lo más fácil, no lo haces, mucho menos entregar tu vida al Señor en sacrificio vivo y agradable. Aunque nadie me diga amén, ¿verdad? Pero que Dios bendiga al pueblo que entiende esta maravillosa verdad, ¿verdad? Al pueblo que cumple con sus principios bíblicos, ¿verdad? Que entiende que hay bendición en dar más que en recibir, ¿verdad? Porque hay pueblo que se especializa en dar, pero también hay un pueblo que se especializa en recibir. Por eso es de que el Señor Jesús, cuando entró a la sinagoga y le sanó la mano seca a aquel hombre, tenía la mano seca, y esto lo he enseñado desde los dos ángulos, porque hay quienes tienen la mano seca y por eso no dan. Ay, 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 qué difícil, ¿verdad? Tienen su mano seca y por eso no dan. Es necesario que el Señor les sane. Pero si no pueden dar porque tienen la mano seca, tampoco pueden recibir porque tienen su mano seca. Entonces el Señor quiere sanar las manos secas para que, en primer lugar, puedan recibir la bendición abundante del Señor, pero que también puedan dar de lo que el Señor les ha dado a cada uno. Por eso, amado hermano, padre de familia, hermana, joven, tú que me ves y que me estás escuchando ahí, no tengas temor de presentar tus ofrendas y tus diezmos delante del Señor. No tengas miedo de prestar tu economía delante del Señor, porque el Señor te va a bendecir a ti por lo que tú hagas. Pero también te va a preguntar, si no lo haces, te va a preguntar por qué no lo haces. Y todo esto va a resultar en una hermosa bendición para tu vida, o en algo decepcionante, ¿verdad? Si no lo hiciste. Porque la Biblia dice, en el día del conflicto, dice, en el día difícil, que Jehová haga memoria
en el santuario de todas tus ofrendas. Qué impresionante es entonces que Dios se acuerda de las ofrendas. ¿Te recuerdas que aquel rey que estaba enfermo y que el profeta Isaías le dijo, mira, arregla tu casa porque ciertamente morirás? Y entonces él se puso a llorar y a orar y le dijo al Señor, Señor, acuérdate de mis ofrendas. Y entonces el profeta regresó y le dijo, Dios te escuchó tu oración y te va a dar 15 años más de vida. Entonces veamos el poder que tiene una ofrenda, el poder que tiene tu economía puesta en las manos del Señor. Ahora, como te digo, esto es un tema hermosísimo para el que lo recibe, para el que lo entiende. Un poco escabroso para aquel que no le gusta. Pero el hecho de que no les guste a algunos no quiere decir de que no sea verdad o que no esté escrito en la palabra. Al final, el que lo hace va a recibir bendición. El que no lo hace, pues verá la consecuencia de que no lo haga. Yo no estoy diciendo que Dios sea malo, pero Dios sí obra con justicia. Ahora bien, aquí el apóstol Pablo está diciendo, lo que me enviaste fue como una ofrenda de incienso perfumado, como un sacrificio de olor agradable a Dios. Entonces aquí vemos primero una ofrenda y un sacrificio. Es exactamente lo que pasa. ¿Verdad? Que la ofrenda es hermosa, pero es un sacrificio. Pero cuando entendemos la razón real para quién es y por qué lo hacemos, deja de ser un sacrificio y se convierte en un privilegio el poder hacer. Así es de que yo quiero también decirte, por ejemplo, la palabra olor, ¿verdad? La palabra olor acá viene del griego dektos, y un olor agradable, ¿verdad? Un olor agradable. Significa propicio. Lo primero que significa esto es propicio, que significa favorable. Propicio yo lo busqué en el diccionario de la Real Academia Española y propicio significa favorable, inclinado a hacer un bien. ¡Ay, qué hermoso! Entonces cada vez que nosotros presentamos todo esto al Señor, dice que es como un olor agradable, es como algo propicio, algo, aquí dice, si lo estamos haciendo, inclinándolo a hacer un bien, la intención con que lo hacemos. Amén. Ok, también significa acepto. Es decir, que el Señor recibe ese olor, lo toma, recibe ese olor. Y también significa agradable y también significa agradar. O sea que aquí agradable y agradar, aunque parece lo mismo, no es lo mismo. Agradable es lo que nosotros vemos, es agradable a la vista. Pero agradar es que a quien se le da, le agrade. Y eso es totalmente diferente, porque ¿cuántas veces a ti no te dieron un regalo en tu cumpleaños? ¿Verdad? Que tú invitabas a tu fiesta, hacían tu piñata y tú esperabas que te llevaran juguetes y lo que te llevaban era ropa, ¿verdad? Y tú cuando lo mirabas, bueno, ni modo, está bien, pero lo que quería era su carro, ¿verdad? Su muñeco ahí para jugar. Entonces, agradable y agradar son dos cosas diferentes. Nosotros tenemos que buscar el ser agradables y agradar a Dios siempre con todo lo que hacemos. Hasta con nuestra economía agradar a Dios. Y tú que me estás escuchando y que me estás viendo, entiendes lo que te estoy diciendo. Muchos, aunque no lo hacen, entienden también. Pero yo sé que el Señor les está hablando sus corazoncitos para que de alguna manera puedan ser vencedores y que ya no se convierta en solo un sacrificio, sino que en un privilegio el poderlo hacer. Y por último, quiero hablarte en Job 39:25. Dice, está hablando del caballo. Está hablando del caballo, pero dice aquí, contesta con relinchos al toque de trompeta. Desde lejos aspira el olor de la batalla y oye las voces de mando y los gritos. Aquí esto es bien importante. Ahorita lo voy a hablar un poquito más con detalle. Entonces, aquí, hermano, el caballo dice que aspira el olor de la batalla, olor de batalla. Nosotros todos los días estamos en constante batalla. Somos pueblo de Dios, somos hijos de Dios. Y nuestro adversario es el diablo, que el Señor nos reprenda. Ya fue derrotado en la cruz del Calvario por el Señor Jesucristo. Amén.
Pero todavía nos toca que librar a nosotros algunas batallas. La guerra ya fue ganada, aunque todavía se están librando algunas batallas de las cuales tú y yo tenemos que aprender el olor de la batalla. Entonces aquí dice, oye las voces de mando y gritos. Quiere decir que presta atención. Ahorita lo vamos a ver en detalle. La palabra caballo en el hebreo viene del hebreo sus y significa saltar, brincar. Lo que me llamó la atención es que dice también golondrina. Dice por su vuelo rápido. Es decir, que el caballo, hermano, es veloz, ¿verdad? Es como un corcel. La palabra corcel yo la investigué y la palabra corcel, o más bien dicho, los caballos que son corceles, ¿verdad? Se utilizan para torneos o para batallas específicamente. Utilizan los mejores. Ahora, ¿qué enseñanza espiritual nos da a nosotros este animalito? Porque estamos hablando de cómo levantar. Entonces, aquí él le percibe el olor de la batalla. Y eso tiene un significado espiritual, pero entonces debemos de ver las características que nos habla Job acerca del caballo. Y así rápidamente las vamos a ver. La primera está en Job 39:19 y es que dice que el caballo es fuerte. Es decir, hermano, al caballo, de hecho, los carros modernos dice que se mide la fuerza por caballos, ¿verdad? ¿Cuántos caballos de fuerza tiene un motor? ¿Por qué? Porque el caballo está hecho para batallar, está hecho para resistir. Así debemos de ser los cristianos, así debemos de ser nosotros, fuertes en la batalla, no débiles en la batalla. Hermano amado, escúcheme bien, tú y yo debemos de ser fuertes en la batalla y el Espíritu Santo nos auxilia a que tengamos esa fortaleza. Dice que está adornado con crin. El crin es el cabello, el pelo del caballo, ¿verdad? Yo sé que algunos han montado caballo y se agarran del crin y así galopan, ¿verdad? Así, ¿verdad? Pero el crin es como la cabellera, figura de cobertura, figura de obediencia. Ok, vamos a ver acá. Dice que salta. Es decir, hermano, el caballo no se queda quieto. Así debemos de ser nosotros. No inquietos y estarlo así meneando cuando está predicando el pastor y meneándose, no poniendo atención. No. Sino que me refiero aquí, el caballo ve un agujero y lo salta. Así debemos de ser los cristianos, estar atentos a nuestro camino y no caer fácilmente, pues. A eso es a lo que se refiere. Dice aquí que el caballo cuando está en la batalla impone terror. Impone terror, quiere decir que, hermano, el caballo es serio, ¿verdad? Yo me recuerdo una vez que andábamos con mi hermano allá en donde nosotros crecimos, ¿verdad? En la colonia donde vivíamos, y llegaron unos caballos, hermano, y nosotros con mi hermano, así, puros vaqueros, mi hermano. Solo nos faltaba el sombrero y la barba y las pistolas, ¿verdad? Pero puros vaqueros parecíamos nosotros. Y fuimos y dijimos nos queríamos subir a los caballos. Era la primera vez que nos montábamos a un caballo. Hermano, y un niño de como de 7 años llevaba jalado el caballo, así que nosotros así subidos en el caballo y el niñito jalándolo, hermano. No sabíamos montar. Ahora imagínense esos caballos, los corceles, esos que están hechos para la batalla. Imponen terror. ¿Sabe qué? El enemigo impone terror, pero en el nombre de Jesús nosotros podemos imponer terror en contra del pecado y contra de las cosas que a Dios no le agradan por medio del Espíritu Santo. Aquí dice que el caballo se regocija en su fuerza. Quiere decir de que el caballo, cuando él ve su fortaleza, que el caballo es puro músculo por todos lados donde tú lo veas. Y esto nos habla, los músculos están entretejidos, ¿verdad? Con tendones, hermanos, ramificaciones, y están pero bien fuertes. Esto nos habla entonces de unidad. Tú y yo podemos desprender un olor agradable en la unidad. De hecho, así dice, ¿verdad? Que en la unidad, dice, ahí es donde Jehová envía bendición y vida eterna. Ahí es donde se desprende ese aroma. Dice que es sin temor para la batalla. No era de aquellos cobardes que cuando Gedeón andaba buscando quién batallar, se fueron un montón y solo quedaron 300. De 32,000 quedaron 300. Tú y yo, por medio del Espíritu Santo que vive dentro de nosotros, que está dentro de nosotros, podemos pararnos en medio de la batalla y ganar, porque sabemos que nuestro capitán es Cristo Jesús y Él va delante de nosotros como poderoso gigante destruyendo a nuestro adversario.
¿Qué otra característica tiene el caballo? No se asusta ni acobarda. Yo me ponía a pensar de que en la antigüedad los cañonazos, ¿verdad? Y utilizaban caballos. O en la antigüedad cuando peleaban con espadas y lanzas y se oían los golpes y las llamas que tiraban quizás. Y el caballo iba, no se detenía, no se asustaba. No importa qué cruenta sea la batalla, sabemos que la vamos a ganar en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Mire, dice, devora distancias. Es decir, que no se cansa, camina, ¿verdad? El Hijo de Dios tiene que andar caminando constantemente, no se tiene que detener, camina y camina, hermano, en la presencia del Señor. Dice, Jehová es la fortaleza de mi vida, no voy a temer, no me voy a aterrorizar lo que el enemigo quiera hacerme, porque el Señor es mi fortaleza, Él es mi escudo, mi protección. Entonces esto nos habla hermano, de seguridad en el Señor. Escucha el sonido de la trompeta, dice. Quiere decir que tiene bien destapados sus oídos, ¿verdad? No está desatento, está prestando atención. Este pasaje nos habla de prestar atención al escuchar el sonido de la trompeta. Cuando la trompeta sonaba, el caballo salía a la batalla. Entonces, ¿qué significa esto? Prestar atención. Porque solamente, o aquel que no está poniendo atención, o que está dormido, no presta atención cuando el sonar del shofar llegue. Que Dios nos ayude a estar atentos al shofar del cielo. También dice, contesta al sonido de la trompeta. O sea, de que lo escucha, pero también actúa. Porque puede ser que algunos escuchen el sonido. Traduzcámoslo, hay algunos que escuchan las instrucciones, pero no las obedecen. Entonces esto nos habla de estar atentos, pero también de ser obedientes a lo que escuchamos. Y por último, dice que oye las voces de mando. Es decir, que reconoce sus coberturas, reconoce sus autoridades. Entonces, estas características, si nosotros logramos tener estas características, vamos a levantar un aroma agradable delante del Señor. ¿Cómo quiero concluir esta noche? Quiero concluir con este pensamiento que el Señor puso en mi corazón. Para poder dar un olor agradable, debemos buscar la limpieza espiritual. Es decir, que Dios nos ayude a buscar la consagración que nos llevará a la santidad, sin la cual nadie verá a Dios. Ahora, aquí la pregunta sería, amado hermano que me estás viendo, ¿quieres tú dar un olor agradable delante de Dios? ¿Estás dispuesto a darle un olor grato al Señor? El único que a nosotros nos puede ayudar es el Espíritu Santo del Señor. Nos puede ayudar el Señor. Y tengo que recordarte, amado hermano, que tú y yo, sin el auxilio del Espíritu de Dios, no podemos hacer nada. Así es de que yo te voy a invitar a que ahí en tu lugar, hermano, le pidamos al Espíritu de Dios que nos ayude, que nos fortalezca, que nos enseñe cómo nosotros podemos dar ese olor grato. Ya sabemos, según estos 3 temas que hemos hablado, creo que hemos aprendido de cómo poder dar un olor grato al Señor, cuidando nuestras vestiduras, ¿verdad? Buscando la presencia del Señor, pero sobre todo poniendo nuestro corazón en Él. Así es de que la decisión al final es tuya. Y yo te invito para que juntos le oremos al Señor. Repite o haz esta oración conmigo. Padre, en el nombre de Jesús, estamos delante de ti suplicándote que nos auxilies, que tu Espíritu Santo nos ayude, Señor, a poder dar siempre un olor agradable delante de ti. Señor, que ya no sea nuestra humanidad, Señor, nuestra imperfección, sino que tu Espíritu Santo limpie nuestra humanidad, limpie toda imperfección y que nos ayude, Señor, a escucharte claramente, que estemos despiertos para que cuando ese shofar del cielo suene, Señor, cada uno de nosotros esté atento, Señor, y que pueda obedecer a tu voz, Señor. Yo te pido, me uno, Señor, con tu pueblo que está orando, que está pidiendo, Señor, pero también te pido por cada uno, Señor, para que tú les bendigas ahí en sus casas, les guarde, les proteja, Señor, y que esta palabra, Señor, quede sembrada en sus corazones y que lleve fruto al 100 por 1 en cada uno de ellos, Señor. Te lo pido, por favor, Señor, y que
cada uno pueda experimentar, Señor, lo hermoso que es poder desprender un aroma agradable para ti, Señor. Que todos juntos podamos ser ese aroma que tú estás buscando, Señor. Ayúdanos, Señor, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, Señor. En el nombre de Jesús te lo pedimos, Señor. Amén, amén y amén. Pero tal vez tu amigo que nos has estado viendo durante esta serie de temas y has entendido que es necesario que aprendamos a darle un olor grato al Señor y que no podemos sin la ayuda de Jesucristo, te invito a que repitas esta oración conmigo y le digas: Señor Jesús, perdona mis pecados, me arrepiento de ellos, te abro la puerta de mi corazón, te confieso como el Señor, te recibo como mi único y suficiente Salvador. Escribe mi nombre en el libro de la vida y hazme tu hijo hoy. Si hiciste esta pequeña pero poderosa oración, estoy seguro, amado hermano, amado pueblo que me estás viendo, que a partir de hoy, tú vas a empezar a hacer un olor grato delante del Señor. Queremos saber de ti. Llámanos, escríbenos o búscanos en www.ebenezeraposentoalto.org. Y si no tienes dónde congregarte, pues te invitamos para que seas parte de esta familia de familias en el 535 Custer Avenue en Evanston, Illinois. Aunque por este tiempo nuestro punto de encuentro, nuestro punto de contacto es por medio de las redes sociales, a través de nuestras páginas, ya sea de Facebook o de YouTube o nuestra página de internet que están pasando ahora en este momento acá. Te invito para que las visites, hermano, que seas parte de esta familia virtual, que puedas ver los videos, las prédicas, las actividades que tenemos ahí. Queremos ser de bendición para cada uno de los que nos visiten. Y también quiero recordarte que a partir de mañana, miércoles, jueves y viernes, nos enlazamos, nos unimos una vez más junto con Guatemala, ¿verdad? Para la siguiente temporada del retiro de invierno, donde va a estar compartiendo diferentes pastores, el apóstol Sergio Enríquez en el foro apostólico, ¿verdad? Así es de que te invitamos para que miércoles, jueves y viernes, desde las 8 de la mañana, cada uno pueda escuchar el mensaje de la preciosa palabra de Dios. Así es de que te invitamos pues para que seas parte de esta bendición. Y no me resta más que recordarte que nuestro próximo encuentro será el día domingo. Así es de que te invito para que desde ya te prepares también. Que el Señor te bendiga rica y abundantemente. Bendiciones.